por no reunir las pruebas suficientes para sostener las faltas que le imputaban al ministro de Educación, Harald Beyer. Resulta que la comisión de la Cámara de Diputados que analizó la acusación constitucional rechazó el libelo acusatorio y ahora será la sala de la Cámara Baja quien se va a pronunciar sobre este tema. Y para profundizar en todo esto tomamos contacto con el jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Pedro Brown, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Ahora, diputado, hace poco rato atrás estuvimos de hecho con Fuad Chaín, diputado que fue miembro de esta comisión, y él señalaba que se encuentran todos los documentos, antecedentes legales para dar pie adelante a esta acusación constitucional. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, la verdad es que aquí, más que antecedentes como para que den pie a una acusación constitucional, lo que vemos es una utilización completamente política de esta herramienta, toda vez que no somos nosotros los que le quitamos crédito a la acusación, le quitamos mérito, sino que son los propios exministros de la Concertación, como el ministro Villar. Vemos también a Mariana Elwin, que dicen que esta acusación, la verdad, que no tiene sustento. Ayer en la comisión conocimos el testimonio de la exministra Pilar Armanet, quien sostenía que esta acusación no tenía ningún tipo de fundamento y asidero como para seguir adelante. Entonces, cuando desde la propia Concertación, quienes han estado en el gobierno en años anteriores, quienes han manejado el tema de la educación en nuestro país, dicen que este ministro, en la medida de sus facultades, ha hecho el trabajo, ha hecho la pega y la ha hecho bien, porque está fiscalizando. Hoy día se investigan más de 7 u 8 universidades y está en proceso de cierre una universidad por irregularidades con respecto al tema del lucro. La verdad es que evidentemente que vemos que no tiene ningún fundamento esta acusación. Sí, diputado, porque cuando usted dice que hace el trabajo bien, por ejemplo, sumemos solamente lo que ocurrió en las últimas horas, lo de la Universidad Pedro Valdivia, ¿eso va a hacer bien el trabajo o no? A ver, el ministro no es un investigador, el ministro no es un inspector ni un policía. El ministro tiene que recoger todos los antecedentes que pueda disponer para que la ley se cumpla y también utilizar las herramientas de fiscalización que cuenta, que son bastante precarias para poder llevar adelante esta labor. Por eso mismo que hoy día se están investigando 8 universidades para poder sacar adelante las conclusiones respectivas y ver si amerita o no amerita medidas distintas a las que hasta hoy día se han tomado. Por eso mismo es este gobierno el que ha impulsado una superintendencia de educación superior para que pueda haber una herramienta de fiscalización real por parte del gobierno. Diputado, la verdad es que no basta con hacer leyes, porque si no están los elementos claros de fiscalización, y es lo mismo que ha dicho el exministro Villar, que ellos no tenían los mecanismos suficientes como para poder llevar una fiscalización real en tiempos que ellos gobernaban. Claro, pero de hecho hay miembros de su misma coalición que en cierto sentido culpaban al exministro Villar y que se contradice un poco con lo que usted está señalando ahora, pero en términos de la Universidad Pedro Valdivia, le insisto, en términos del trabajo, porque claro, ahora se está fiscalizando, se denunció ayer por parte de estudiantes, en fin, este hecho, pero en su momento, ¿es hacer bien el trabajo, darle ese dinero a una universidad que no estaba acreditada? A ver, evidentemente que hay que ser cuidadoso con eso, y tal como ocurrió con la Universidad del Mar. Todos sabemos que la Universidad del Mar, meses antes que terminara el gobierno de la expresidenta Bachelet, se le entregaron 2.500 millones de pesos a una universidad que ya venían denuncias desde hace mucho tiempo, desde el año 2004, que no estaba funcionando bien y que no se habían tomado ni siquiera las medidas para cerrarla. Y lo importante aquí es que necesitamos generar los mecanismos de fiscalización que sean adecuados y oportunos, y por eso que, insisto, es importante que tengamos la Superintendencia de Educación Superior para que esto no simplemente quede en el discurso y no simplemente quede en una ley que dice que hay que fiscalizar. Para eso tenemos que tener la herramienta, y eso es lo que estamos avanzando hoy día. Y por eso mismo que hoy día, como decía antes, se avanza en fiscalizar a una serie de universidades, cosa que no se había hecho nunca. Por lo tanto, aquí además no basta con que haya un problema administrativo o que no se hayan hecho las cosas de la manera más diligente o de la manera más adecuada, sino que para que llevar adelante una acusación constitucional se tiene que haber transgredido la Constitución. Y eso es lo que a todas luces, lo que vamos a enfrentar mañana, va a quedar de manifiesto, que la Constitución no ha sido transgredida, que el ministro ha cumplido con su labor y en ningún caso hay mérito suficiente como para destituirlo a través de una acusación constitucional. Si eso es tan así, diputado, que le encuentro toda la razón desde el punto de vista legal, ¿por qué todo esto se transforma en
en una discusión política y no se deja en el aspecto legal, porque si nos vamos al aspecto político, claramente el ministro es el jefe político de una cartera y desde el punto de vista político podría asumir ciertas responsabilidades, pero lo otro estamos viendo desde el punto de vista de la legalidad, de la Constitución. Entonces ahí hay una especie de doble discurso que no solamente usted, sino que se lo escuchamos muchos parlamentarios en general, en donde uno, y desde el punto de vista de la opinión pública, uno no logra entender finalmente qué buscan o qué se busca detrás de una acusación constitucional que hayan hecho la concertación o que hayan hecho ustedes en algún momento. A ver, yo creo que hay que separar bien, porque evidentemente que la Cámara de Diputados es una Cámara política, no toma resoluciones judiciales sino que políticas, pero hay una serie de herramientas que nosotros tenemos para fiscalizar y para poder utilizarlas políticamente y determinar responsabilidades políticas, como son las comisiones investigadoras, las propias interpelaciones que podemos efectuar a los ministros, pero ya la acusación constitucional es un paso bastante superior, digamos, porque en este caso lo que estamos haciendo es ver que un ministro ha transgredido la Constitución, desde nuestra mirada política evidentemente, pero que ha transgredido la Constitución. Y en este caso evidentemente eso no ha sido así, y no lo decimos, como decía al principio, no lo decimos nosotros, lo dicen los propios personeros de la Constitución. Pero vemos diputados de la democracia cristiana que hoy día tienen mucha duda en llevar adelante esta acusación por lo mismo. Sí, diputado, lo hace que lo hemos visto, sí, de hecho han sido declaraciones conocidas, pero insisto, usted señala eso de que desde el punto de vista que una acusación constitucional reviste quizás otras características a otro tipo de situaciones que se puedan dar dentro del Congreso. Pero increíblemente cuando uno ve las votaciones, claramente está la repartición política detrás de eso. Entonces, ¿cuánto pesa directamente lo jurídico por sobre una decisión política cuando al momento de votar se cuadran desde el punto de vista político y no desde el punto de vista jurídico? A ver, las acusaciones constitucionales que hemos conocido, en definitiva, se han aprobado o rechazado porque han habido parlamentarios de uno u otro sector que no han votado en bloque. Y porque ha habido mérito o no ha habido. Vemos el caso de todas las que han ocurrido en este gobierno, que se han caído todas, ni siquiera se ha llegado al fondo de la acusación porque se han caído en la cuestión previa, producto de que parlamentarios de la concertación no se han adherido a la acusación que han presentado las bancadas de ellos mismos. Y eso demuestra que en algún minuto prima la cordura y quienes ven que la acusación constitucional no tiene fondo terminan no apoyándola. Por lo tanto, ese cuadrarse completamente por las bancadas según el color político, la verdad que no es tan así, porque la demostración está clara en las acusaciones constitucionales que hemos tenido durante este gobierno, que no ha habido una cuadratura completa de los parlamentarios con su, con su sector diputado, político. Pero esa cuadratura es por convicción o por lobby. A ver, yo no creo, por ejemplo, que el diputado Jorge Burgos, quien es un diputado serio y respetado por toda acá en la Cámara de Diputados, esté llevando adelante su posición por ejemplo, por un lobby, sino que más bien por una convicción. A mí me tocó estar hace poco en una gira internacional junto a él y lo vi durante todos los tiempos libres que tuvo estudiando la acusación constitucional en su mérito, sin ningún tipo de lobby. Por lo tanto, yo creo que pensar que parlamentarios como él, serios y responsables, mañana pueden tomar una decisión contraria a la que está tomando la concertación producto del lobby, me parecería que es una acusación muy antojadiza y que no corresponde. Ya, porque lo hemos visto en algunas ocasiones donde hay parlamentarios que en el fondo tratan de convencerse unos a otros, pero esa es otra situación. En este caso en particular, mañana, ¿qué espera usted entonces de esta votación? Claramente usted dice que va a ser, debería ser rechazado, pero desde el fondo. A ver, yo espero que mañana sea rechazada, creo que va a ser una votación estrecha, pero veo luces hoy día en la propia prensa cuando uno escucha una serie de parlamentarios de la democracia cristiana y algunos del PPD que la verdad que miran con bastante recelo llevar adelante esta acusación. Así que yo espero que prime la cordura, la sensatez, lo que realmente aquí se está viendo que es el fondo, y en ese fondo que no hay mérito suficiente para llevarla adelante y que mañana tengamos un rechazo a esta acusación constitucional. Ahora, se rechaza esta, pongamos en el caso hipotético que se rechaza, ¿qué vendría de ahora en adelante, diputado, pensando en lo que usted había señalado, de que aquí hay que mejorar una serie de cuestiones de fondo, y que son cuestiones de fondo que la hemos conocido hace ya bastante tiempo y que se anunciaron el año pasado y el año antepasado, desde la Revolución Pingüina, que se vienen anunciando y no se hace nada? ¿Cuándo se podría empezar a trabajar desde ya? Estamos en año electoral y ya sabemos que incluso hasta este año puede ser complicado. A ver, los proyectos anunciados están en el Congreso y el de la Superintendencia de Educación Superior está en el Senado. Nosotros esperamos que se apruebe con prontitud y que pueda ser ley lo antes posible y se pueda implementar. Creo que ahí nosotros también tenemos un rol importante, que hay ciertas leyes, sobre todo en años electorales, que no las empecemos a usar políticamente para un sector u otro, sino que más bien pensando en el bien del país y en situaciones que se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Vemos
Ayer me tocaba mirar un video de la campaña del año 2005, cuando los candidatos de la Concertación, incluida la expresidenta Bachelet, se comprometían a una serie de cambios en la educación, cambios que están ocurriendo en este gobierno, que están ocurriendo ahora. Por lo tanto, eso yo creo que tiene un mérito, un valor y debe ser reconocido, pero también necesitamos el apoyo de todos los sectores políticos para poder sacar adelante iniciativas que son muy necesarias para poder fiscalizar y que realmente las leyes se cumplan en nuestro país. Claro, como serie de iniciativas que han quedado en el olvido, por ejemplo, todo me recuerdo, y eso ahí la clase política tendrá que responder, el Chile sin campamentos, que hay hasta carteles en las carreteras que simplemente nunca se cumplieron las metas. Bueno, esperemos, diputado, que se puedan sacar luces positivas de todo esto de ahora en adelante y se pueda empezar a trabajar temas de fondo de manera mucho más concreta. Muchas gracias por haber tomado contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Listo.